Así que bueno, vamos a empezar esta sesión que cuando la he estado preparando, después se lo he dicho a Eli, ¿no? El problema es que lo que hoy tengo que transmitir es un mundo, es decir, se podrían dar 9 catequesis sobre el tema, es decir, porque puedo dar una dividida en 2 de los sacramentos y después una de cada sacramento, es decir, porque es la realidad. Pero bueno, por lo menos vamos a hacer pues una pequeña introducción en general a lo que son los sacramentos en sí mismos y luego voy a hacer un esbozo pequeño, cortito. Hola, Pepi. Están grabando en la cámara. Un esbozo pequeñito de cada sacramento para que, bueno, pues conozcamos un poquito, pues realmente lo que en sí nos da ese sacramento, ¿vale? Fijaros, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, si yo hago una pregunta así, es decir, pensadla vosotros, ¿no? ¿Qué son los sacramentos? Es decir, porque realmente nosotros, bueno, vosotros que sois catequistas, que después tenéis que explicarle a los niños, dice, bueno, son 7 sacramentos, eso lo sabemos todos. De los 7 sacramentos, y ahora, si empezamos a introducir, bueno, pero los sacramentos en sí mismos, ¿qué es lo que es? Es verdad que cuando tenéis que explicar a los niños, pues la realidad, pues en el libro aparecen distintas cosas, pero cada uno personalmente tiene que pensar que es un sacramento. Tú piensas en el bautismo, piensas en la Eucaristía, piensas en el matrimonio, que es un sacramento. Es verdad que es algo litúrgico, porque es verdad que incluso hasta la confesión, es decir, una confesión bien hecha tiene que empezar haciendo la señal de la cruz. Y tiene una liturgia, ¿no? El Ave María Purísima, o decir alguna frase en referencia al Señor para introducirte en el sacramento, en la confesión, si se hace bien hecha, tiene que hacerse. Y al final termina con una oración de absolución. Es decir, al final es una liturgia. Si nos vamos, por ejemplo, al bautismo, también tiene una liturgia. Si nos vamos, por ejemplo, a cualquiera de ellos, matrimonio, sacramento del orden, todos se configuran en medio de una liturgia, que es una celebración que tiene una serie de ritos y en lo que se nos pues, ocurre algo, ¿no? Algo. Bueno, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1210, dice: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7, a saber, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de enfermo, orden sacerdotal y matrimonio. Fijaros que esto es algo muy importante lo que dice al principio. Fueron instituidos por Cristo. Es decir, los sacramentos no están ahí porque surgen como tal, bueno, que no sé, como que la Iglesia en un momento determinado ha dicho, bueno, pues vamos a hacer algo religioso del matrimonio. O de golpe dice, oye, ¿por qué no hacemos algo religioso de la persona que está enferma? No, es decir, los sacramentos fueron instituidos directamente por Cristo, ¿no? Por eso digo yo así en ese punto, ¿no? Jesucristo, en su amor infinito a los hombres, instituyó 7 sacramentos, por medio de los cuales llegan hasta nosotros los bienes de la redención. Los sacramentos son eficaces en sí mismos, porque en ellos actúa directamente Cristo. Fijaros, a los niños en confirmación, hablando el otro día de lo que... porque hemos estado durante todo este curso, hemos estado hablándole a los niños de confirmación de lo que son los sacramentos. Y decíamos que los sacramentos son regalos que Dios nos hace. Es decir, en cada sacramento, Jesucristo nos lo ha dejado a nosotros en la tierra como un regalo. Es decir, fijaros, además, Cristo sabía perfectamente que nosotros no somos seres abstractos, no sé cómo decirlo, sino que nosotros las cosas las percibimos por los sentidos externos. Es decir, ¿tú cómo sientes el cariño de alguien? Porque te esté mirando, parece que sí, que una mirada de amor sí puede darte, pero el cariño se tiene que transmitir o dando un abrazo, besando, cogiendo a la mano a una persona, haciendo un acto concreto de darle algo, ¿no? Es decir, la persona por gestos externos, por los sentidos, nos muestra algo interior. Pues Cristo sabía que nosotros en nuestra vida no podíamos vivir las cosas de Dios sin esos signos externos. Es decir, Dios sabía que nosotros, que somos humanos, que tenemos las cosas, las vemos por medio de los sentidos, los ojos, el oído, el gusto, el tacto. Es decir, nosotros percibimos las cosas por medio de los sentidos y de ahí vamos al interior.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en cada sacramento ocurre un hecho externo que nos hace profundizar en lo espiritual. Es decir, en el bautismo es verdad que ocurre pues un agua que es derramada en la cabeza de un niño o de una persona adulta. Que eso sabemos que ocurre, pues el agua tiene un signo de limpieza, ¿no? Tú cuando estás sucio, vamos, digo yo, ¿no? Una persona cuando está sucia se lava, ¿no? Pues en el fondo sabemos que todos que el bautismo nos da, una de las cosas que nos da es el perdón de los pecados, nos limpia de los pecados, ¿no? Pues ese signo externo, que es el agua, que se echa en la cabeza del niño o de la persona adulta, produce en la persona la limpieza de los pecados, algo interior. Un signo externo provoca algo interior en la persona, algo espiritual. Entonces, ¿qué os digo? Que esta realidad es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos hace ver que Cristo cuenta con la humanidad de la persona. Cuenta con la humanidad de la persona y sabe tocar el corazón de la persona cuando lo necesita, porque además los sacramentos, que son 7, fueron instituidos para momentos claves de la vida de la persona. El bautismo, cuando la persona ha nacido, es un nuevo nacimiento. Es más, incluso en el ritual del bautismo lo dice. La persona cuando dice, va a hacer, porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo y va a renacer una vida nueva. Es decir, el bautismo produce una vida nueva en la persona, la vida de Dios, dentro de la persona humana. Entonces, el bautismo cuando una persona nace, cuando una persona está creciendo, la confirmación. Es decir, en el momento del crecimiento de la vida de fe, para madurar la vida de fe, para vivir con más plenitud lo que fue dado en el bautismo. Cuando la persona va, es decir, todavía no me he puesto con los sacramentos, no liarse, que estoy adelantando cosas, ¿no? Cuando cuando sigue creciendo la persona y va madurando, tiene que estar alimentándose. Y en el alimento la Eucaristía, ¿no? Para poder alimentarse en la vida, ¿no? Cuando una persona se va a casar, el sacramento del matrimonio, va a hacer una a la vida, ¿no? Va a unificar su vida pues, para siempre. Cuando una persona pues está enferma y de una enfermedad grave, que puede ser que parta de este mundo, la unción de enfermos. Es decir, los sacramentos están puestos en momentos esenciales de la vida de una persona. Por ello, corresponde, como os digo yo ahí, a etapas concretas de lo que la persona puede estar viendo a lo largo de su vida. Y además, los sacramentos lo que nos da pues, es la gracia, es decir, no es... En cada sacramento, Dios actúa de una forma fuerte y eficaz. A ver, siempre da que cuenta con la libertad de la persona. Es decir, tú, por ejemplo, vas a la Eucaristía y tú puedes alimentarte del cuerpo de Cristo, pero si la persona no está predispuesta, hombre, vamos a ver, yo te estoy haciendo un regalo, te lo da, pero ahí está la persona que tiene que tender la mano a cogerlo. Dios te da ese sacramento, Dios te da ese regalo, Dios te da el ser hijo de Dios cuando te bautiza, pero ahí está la función de cada uno de vosotros de que tenéis que tender la mano para vivir eso que el Señor te está regalando, para recibirlo en tu vida. Entonces, ahí es muy importante que cada uno de vosotros pues sepa que se da la gracia siempre, pero que cuenta con la libertad de la persona. Es decir, cada sacramento, cuando recibe la confesión, si tú tienes el corazón predispuesto para recibir el perdón de Dios, lo vas a recibir. Pero si la persona pues o está engañando al sacerdote, o no está realmente arrepentida y no está diciendo la verdad, o resulta que, yo qué sé, cualquier realidad, ese sacramento no lo recibe. O que la persona, imagínate, no cree en ese sacramento, tú no vas a recibir la gracia de Dios. No porque Dios no te la quiera dar, sino porque tú no la recoges. Es decir, Dios cuenta con la libertad humana, te da el sacramento, y además el sacramento, es decir, el signo no se nota en el momento, no sé cómo decirlo, es decir, tú no ves, es decir, no se produce algo trascendente que notas tú que el niño dice, ¡bum!, se acaba de hacer hijo de Dios. No, pero tú vas notando con el paso del tiempo esa realidad, ¿no? Yo lo contaba a los niños cuando, a los de catequistas de confirmación, cuando hablamos del sacramento de la unción de enfermos, yo contaba las experiencias personales que he tenido yo con la unción, ¿no? Que la persona recibe lo que necesita en ese momento. Y yo he visto personas que se han curado con la unción de enfermos y he visto personas que han empezado a cambiar su forma de vivir la enfermedad. Personas que estaban viviendo esa enfermedad de forma
triste, abatida, todo el día cabreado, todo el día de mal humor, recibir la unción de enfermo y hacer ¡pum! Y esa persona dice, mi padre es que fue otra persona viviendo esa enfermedad, sabiendo que se iba a morir, con paciencia, no volvió a quejarse, no volvió a estar de mal humor, no volvió a estar... Es decir, eso es una gracia de unción, tú no lo ves en el momento, pero se empieza a notar cuando tú has abierto a la gracia, esa gracia va actuando en ti. Pues cada sacramento recibimos esa realidad. Y fijaros, si teníamos que poner una definición clara, ahí está en el último párrafo antes de empezar con los sacramentos que pone de iniciación cristiana, pongo ahí, los sacramentos son signos visibles de la gracia de Dios invisible. Es decir, es un signo visible, porque se ve, es un signo que nos da la gracia de Dios invisible, algo que no se ve. Es decir, en un abrazo, es decir, estos son signos que lo he dicho antes, pero que nos puede venir bien ahora. Un abrazo, tú un abrazo que estás viendo, una persona que está dando un abrazo a otra, que está simbolizando qué es lo que hay detrás de ese abrazo, un amor. El amor tú no lo ves, sino que se ve, se ve en los signos. En los signos externos se ve algo invisible, el amor no se ve, pero en los gestos se ve. Pues cada vez que se realiza un sacramento, se da una gracia de Dios que es invisible, pero que en ese signo viene contenida esa gracia, ¿no? Y dice, el sacramento tiene, atención, materia, algo material, y forma, que es palabra de acción. Esto es algo filosófico de esto, es decir, en el fondo hay algo material, es decir, por ejemplo, en el bautismo, un agua. En el sacramento de la confirmación, el aceite, el santo crisma. En la unción de enfermo, otro aceite, y la imposición de manos. En el sacramento de por ejemplo, el matrimonio, el sí quiero de los novios. Las dos personas que están allí y que después las palabras que serán también las formas, que son ese sí quiero. En el sacramento del orden, pues la imposición de manos por parte del obispo y el crisma en las manos a la persona que se va a ordenar. Es decir, hay materia, es decir, cosas materiales que se hacen. Y después lo que se conocen las formas, que son las palabras o la oración que se tiene que realizar para que esa persona pues reciba la gracia concreta, ¿no? Vamos a adentrarnos ahora porque los sacramentos, fijaros, se dividen en tres tipos distintos. Están sacramentos que se pone que son sacramentos de iniciación cristiana, están otros sacramentos que es sacramentos de curación, que ahora lo explicaremos, y después hay sacramentos que son para la misión dentro de la Iglesia. El primer cúmulo de sacramentos de la iniciación cristiana. Estos sacramentos antiguamente se conocen sacramentos de iniciación porque en el fondo corresponde como al momento, es decir, en el que la persona entra a vivir dentro de la vida de fe. Es decir, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Este sacramento incluso, cuando existía el catecumenado de adultos fuerte en los primeros siglos de la Iglesia, se recibían los tres a la vez. Incluso. Es decir, la persona que se bautizaba recibía la confirmación y recibía la comunión. Sean los tres juntos. Ahora, pues en el paso del tiempo se ha ido dilatando porque hay bautismo de niños y se ha ido dilatando en el paso del tiempo y se hacen en distintos momentos, ¿no? Los tres sacramentos de iniciación cristiana. Por eso es tan importante recibir los tres sacramentos. Es decir, porque si una persona dice, no, yo no estoy confirmada, pues te falta ahí un sacramento fundamental en tu inicio de vida de fe. Si tú no estás confirmado, ¿dónde está tu paso? Es decir, tú estás iniciado a medias en la vida cristiana, pero no, porque no está confirmado, el Espíritu Santo está en plenitud en ti. Y si el sacramento no está en plenitud en ti, tú no puedes dar testimonio de tu vida de fe, que ahora veremos el sacramento de la confirmación lo que confiere. Pero son tres sacramentos que nos introducen dentro de la vida personal. Uno, te introduce dentro de la vida de los cristianos, es el esencial, que es el bautismo. El otro te hace crecer la vida de fe y dar testimonio, que es la confirmación. Y el otro te alimenta para la vida cristiana. Si te falta uno de los... Es decir, sin el primero no puedes vivir ninguno. Si no tienes la confirmación, no eres adulto en la vida de fe, no puedes dar testimonio. Y si no te alimentas, ¿cómo vives? Fijaros si son importantes estos tres sacramentos, son los que nos inician en la vida cristiana, ¿no? Poner los fundamentos. Nos adentramos dentro, perdonad que vaya rápido, después si queréis ya preguntáis, habláis de lo que fuera, ¿no? Pero que si no,
tengo que dar ahora los 7 sacramentos, imaginarse, ¿no? Bautismo. ¿Qué es el bautismo? Fijaros, la palabra bautismo, lo pongo yo ahí, significa sumergir. Sumergir, ¿por qué? Porque es en el fondo el acto en el que se sumerge en el agua. Antiguamente los cristianos cuando se bautizaban no era echarle el agua a la cabeza simplemente, sino que era meter entero en el agua. Es más, hay algún bautizo, creo que lo pasasteis por el grupo de WhatsApp, ¿no? En el que el cura metía al niño de aquella manera, y de por poco no lo ahogaba, ¿no? Es decir, y alguna decía, que ve, cura, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Es que en algunos ritos concretos de algunos de algunas iglesias, el signo es así. Es decir, el niño tiene que sumergirlo entero. Aquí se da la opción a que se eche en el agua, aunque también se puede sumergir entero el niño, ¿eh? Lo que pasa es que aquí lo hacemos directamente pues con el agua a la cabeza, porque es lo que se estipula, ¿no? Como posible. Entonces, ¿por qué se tiene que sumergir? Fijaros, pero el signo concreto de sumergir es bonito, aunque pueda resultar chocante, pero es bonito porque en el fondo a la persona es como cuando tú te metes en el agua y sales, es como que tú respiras, ¿no? Sobre todo cuando tú te estás, no sé, alguna vez te has metido en el agua y te estabas ahogando en el agua, ¿no? Dándote vuelta allí y de golpe consigues salir, ¿no? He respirado, ¿no? He nacido de nuevo, ¿no? Pues en el fondo significa eso. ¿Por qué? Porque el acto de bautizar simboliza el sepultar a la vida vieja del pecado y en la muerte para nacer la vida nueva. Es decir, tú mueres a tu antiguo hombre, al hombre pecador, al hombre que vive mal, al hombre que tiene sus faltas, el que no está cerca del Señor, para nacer a una vida nueva de gracia, de poder estar unido a Dios y luchar contra los pecados. Entonces, es esa realidad. El bautismo lo que tiene que producir es esto en la persona. Nosotros que lo hemos recibido, pues claro, aquí, ¿qué ocurre? Vosotras y Jorge y yo, el bautismo lo hemos recibido de niños. Y el bautismo, esta vida nueva, es algo que tenemos que ir adquiriendo y consiguiendo poco a poco a lo largo de toda nuestra vida. Antiguamente cuando se bautizaba a la persona de adulto, es más, la persona, es decir, el catequista, porque no era es decir, tú decías, yo me quiero bautizar, y tú no te bautizabas porque tú quisieras, sino que el catequista veía oportuno si tú te podías bautizar. Entonces por eso el catecumenado no podía durar 2 años, 3 años, 4 años, que podía durarte toda la vida. Cuando el catequista veía que tú estabas preparado para bautizar, te bautizabas. Entonces la persona tenía que verse realmente convertida, que su vida no tenía nada que ver con lo que era anteriormente, que resulta que gracias a la catequesis y gracias al acercamiento que había tenido al Señor, ¡pum!, había dado un cambio en su vida y era otro. Había tenido una verdadera experiencia de Dios, había tenido un proceso de conversión. Esto es algo que hoy, debido al bautismo de niños, desaparece, pero que tenemos que recuperar. Es decir, nosotros en nuestra vida tenemos que vivir un proceso de conversión, de acercamiento al Señor, de ver que va destruyendo la gracia de Dios nuestra condición de pecador, ¿no? Nuestros pecados de la pereza, nuestros pecados de soberbia, nuestros pecados de lucha contra la ira, de lucha contra... Es decir, que va cambiando nuestra configuración, porque somos hijos de Dios y nos tenemos que ir configurando a Él. En el momento en el que la persona es más, eso se nota, cuando la persona hace un cambio dentro de sí, se le cambia un chip. Y dice, ¿y por qué le ha cambiado ese chip? ¿No? Porque ha entrado la gracia de Dios de verdad en él y está empezando a hacer un verdadero hijo de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues el bautismo produce esa vida nueva, ¿no? Y lo que realiza la persona es cambiar su ser. Por eso, es decir, hay 3 sacramentos que se llaman, que producen el carácter. El carácter no es que te ponen de mala leche, sino el carácter es que es como si fuera un sello, ¿no? Que te sella, es decir, que son como las vacas, ¿no? Cuando le ponen el sello de la ganadería de Osborne, ¿no? Pues plom, le meten un sello, ¿no? Pues en el fondo es igual, te sella. El bautismo te produce carácter, te sella. Te produce una huella en el que el Señor te cambia tu ser. Tú te bautizas y pasas de ser criatura de Dios, que es algo bellísimo y algo grandísimo, pero a ser hijo de Dios, por el bautismo. Que dice, esto ha habido una situación concreta, claro, ¿y qué pasa de los niños que no son bautizados, de las personas adultas no bautizadas? ¿Qué pasa? ¿Que Dios no las quiere? Pues no, que las quiere con locura. Dios daría su vida y da su vida por cada una de las personas que son criaturas suyas, ¿no? Pero es verdad que la dignidad de hijo de Dios se confiere por medio del bautismo.
Es como lo que... además, esto lo ha dicho Jesucristo, esto no es que me lo haya inventado, no lo hayamos inventado, me lo invento yo ahora mismo, no, la Iglesia se lo ha inventado, ¿no? Cuando Cristo es bautizado y desciende el Espíritu Santo sobre él, este es mi Hijo amado. ¿Y de qué momento Jesucristo? Pues bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, la persona recibe, cambia su ser y se convierte en Hijo de Dios. Y es abierta a la vida de gracia. Por eso a partir de entonces cuando ya puede recibir la Eucaristía, la confesión. Por eso es tan importante cuando decimos, oye, mirad los niños que están bautizados. ¿Por qué? Porque si queremos confesarlo, queremos hacer la comunión, tienen que haberse bautizado antes, si no, no pueden. La materia del sacramento es el agua y las palabras son: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El momento de la institución por parte de Cristo es el momento de su bautismo. Es decir, ¿cuándo se instituye el sacramento del bautismo? Cuando Cristo es bautizado. Cristo se bautiza y el bautismo de Cristo hace que el resto de los cristianos recibamos el mismo bautismo. Es decir, los bautizos... Porque ¿qué diferencia hay entre el bautismo de Juan y el bautismo de Cristo? Pues en el bautismo de Juan simplemente es de perdón de los pecados, y en el bautismo de Cristo lo que se produce no solamente es el perdón de los pecados, sino que también lo que produce es el convertirte en hijo de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo, la unción del Espíritu, ¿no? Entonces es un bautismo distinto, ¿no? Porque te une íntimamente al Señor, te cambia tu ser y te da el perdón de los pecados, pero lo principal es que cambia tu ser, ¿no? Y seguimos. El bautismo empezó a administrarse en los niños de forma generalizada a partir de los siglos V y VI, cuando la teología del pecado original empezó a explicarse con más claridad, cosa que llevó a que los padres fueran encargados de transmitir la fe a los niños. Una cosa que se me olvidó decir aquí anteriormente es que, atención, los encargados de bautizar son el obispo y por delegación los sacerdotes y los diáconos pueden bautizar. Pero yo no sé si ustedes han escuchado lo que es el bautismo de socorro. El bautismo de socorro es que imaginarse, un niño nace malito y se sabe que se va a morir y no da tiempo a buscar un cura. La comadrona o cualquier persona cristiana que esté allí, incluso la misma madre o quien sea, coge agua, no agua de coco, agua ni perfume, no, agua, ¿vale? Coge agua, que es lo que tiene a mano. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se lo echa en la cabeza a su hijo o al niño, a quien sea, y ese niño está bautizado. Es decir, el bautismo, es verdad que los ministros del bautismo son obispos, sacerdotes y diáconos, pero en casos urgentes cualquier persona puede bautizar. Que todo el mundo puede bautizar, ¿vale? Pero no lo hagáis vosotros. Confirmación, el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es un sacramento que cuando tú preguntas, ¿qué es la confirmación? El sacramento de la confirmación te dice, no, tú confirmas tu fe. Error. Tú no confirmas tu fe. El Señor confirma tu fe. Es decir, no eres tú el que dice, no, yo ya soy cristiano y yo ya he dado paso y doy sí al Señor. Que sí que es verdad que tú le estás diciendo sí al Señor, Señor, yo quiero ser cristiano, pero que no es lo principal. La confirmación es que Dios confirma esa fe que tú tienes. Es al revés. Es decir, no eres tú el que te confirma, no eres tú el que te confirma, el que confirma la fe, sino que es Dios el que confirma tu fe. ¿Y qué produce? Pues produce la plenitud de la gracia del bautismo que viviste cuando eras chico. Te da la gracia del Espíritu Santo que recibes en plenitud. ¿Para qué? Para ser verdadero testigo. Por eso, cuando uno se ha confirmado, lo que se le pregunta es, ¿tú quieres ser catequista? Porque es la mejor manera de poder vivir esa realidad, de ser testigo del Señor. ¿Tú cómo puedes ser un testigo del Señor? Dando catequesis, por ejemplo, o por la calle, puedes dar testimonio de cualquier manera, ¿no? En cualquier cosa, en cualquier forma, ¿no? Pero una forma de dar testimonio de tu fe es así. Además, es fundamental para... Aquí tenemos a Lidia, que es una de las que más se puede decir que la ha vivido, del año pasado a este, ¿no? Pero es la realidad, porque incluso además, dando tu testimonio, tu fe crece. Si tú no das testimonio, tu fe queda parada. Es más, normalmente lo que produce es un retroceso, ¿no? Y al final te quedas fría en la vida de fe. Cuando tú predicas tu fe va creciendo. Esto es algo que incluso vosotros, me imagino que como experiencia personal lo vivís, ¿no? Entonces te hace un ser auténtico testigo de Cristo para extender y defender la fe con sus palabras y con sus obras. ¿Cuándo instituyó Cristo ese bautismo, este sacramento? Pues cuando fue ungido por el Espíritu Santo en el momento del bautismo.
Y cuando Cristo se bautizó, dice que del cielo bajó el Espíritu Santo y descendió sobre él. En el libro de los Hechos de los Apóstoles cuenta que había personas que estaban bautizadas, pero que no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces los apóstoles imponían las manos sobre esas personas y recibían el Espíritu Santo. Eso dice el libro de los Hechos. De forma que se ve que eran cosas distintas el bautismo de la confirmación. Entonces eso es algo que también es bueno tener presente, que la confirmación está atestiguada por en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? que diferenciaban lo que era el bautismo de lo que era la confirmación. Y luego además, ¿cómo se da? Pues se administra con el santo crisma, no un aceite cualquiera, sino que el santo crisma, además, no sé si lo sabéis, el crisma no se bendice, sino que se consagra. Es decir, el pan y el vino, cuando se le dice a los niños, cuando el pan y el vino queda bendito, ¿no? Cuando el pan y el vino es consagrado en la misa. Es decir, la palabra consagración es que se hace sagrado. Es decir, porque cambia la identidad de lo que tiene, ¿no? El pan y el vino ya no es pan y vino, es el cuerpo y la sangre del Señor, por las palabras de Cristo en la última cena. Pues el crisma, ese aceite, cuando el obispo pronuncia las palabras de consagración del crisma, deja de ser aceite y se convierte en el santo crisma, que da el Espíritu Santo a la persona. Es decir, es como si tuviéramos en el aceite, lo mismo que es cuando tenemos el cuerpo de Cristo, en ese aceite tenemos el Espíritu Santo. Por eso es muy bueno que en las iglesias el crisma no esté guardado en cualquier lugar. Es decir, hay veces que cuando llega a alguna iglesia hay personas que a lo mejor no le dan la importancia que tiene y le tienen a lo mejor el crisma pues puesto allí con, yo qué sé, y hay que intentar, decir, yo intento decir que el crisma no esté de cualquier manera, si está en la vitrina, que esté bien puesto en la vitrina. Incluso hay iglesias que lo tienen guardado en un lugar especial que tiene hasta como si fuera una especie de sagrario, entre comillas, no dentro de la iglesia, sino en la sacristía. Es decir, de forma que tengan un lugar especial, ¿no? Que eso me gustaría en algún momento determinado, si se pudiera hacer, que se hiciera, porque la verdad que muestra un lugar sagrado de esa realidad, porque tú das a la persona el Espíritu Santo. Es decir, eso contiene la realidad del Espíritu Santo para ungir, ¿no? Se consagra. Pues es decir, lo que es la confirmación se da con la unción del santo crisma por parte del obispo, ojo, o aquel a que el obispo delega. Es decir, por ejemplo, para bautizar todos los sacerdotes estamos delegados ya de por sí, pero para la confirmación no. Para la confirmación el obispo tiene que delegar o en sus vicarios, que normalmente son los vicarios los que confirman, o si imagínate va a una celebración, por ejemplo en Medina hace algún tiempo, una confirmación de 100 y pico de niños. El obispo delegó, porque estaba él solo, en los 2 sacerdotes que había allí. Vosotros vais a poder confirmar conmigo. Os delega, ¿vale? Entonces, con eso, con la unción del crisma, y atención, escuchad bien la frase. El sacramento es conferido por la unción del santo crisma en la frente, hecha, atención, imponiendo la mano. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, porque fijaros que los apóstoles, cuando daban el Espíritu Santo, imponían las manos. Entonces, la cosa es que cuando se echa el santo crisma, el obispo tiene que estar imponiendo la mano en la persona, en la cabeza de la persona, porque tiene que ir unido. Es decir, la imposición de manos con la señal de la cruz con el santo crisma en la frente. Y diciendo la siguiente frase: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. ¿Eso cómo se da? Es decir, el signo concreto, la materia es el santo crisma y la forma es las palabras concretas que tiene ahí y la imposición de manos. ¿Vale? Es como se recibe la gracia de la confirmación, que lo que te da es eso, ser testimonio. Es decir, si el bautismo nos hacía ser hijo de Dios, con la confirmación lo que nos hace es ser testigos. La Eucaristía, bueno, pues la Eucaristía es la culminación de la vida cristiana. Cosas principales, no es un símbolo, porque eso es lo que creen, por ejemplo, los protestantes. Los protestantes creen que es la última cena, no se llama Eucaristía, y ellos dicen que es un símbolo, un recuerdo de la última cena de Jesús. Nosotros no, para nosotros es un sacramento y realmente es algo real. Es decir, en el pan y el vino están el cuerpo y la sangre del Señor de forma real. Ahí está Cristo de forma real, ¿vale? Es decir, no es algo que sea
símbolo, ahí simboliza el cuerpo de Cristo, o simboliza, no. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Es más, las palabras de Jesús es lo que suelo decir cuando tenemos la celebración de las comuniones de los niños. Las palabras, el evangelio que suele utilizar es el evangelio del discurso del pan de vida, donde Cristo dice claramente que la gente tiene que alimentarse de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Y la gente lo toma por loco porque además Jesús utiliza el verbo masticar en griego, manchucar, es decir, que mastica, cómete, comer mi cuerpo. Él utiliza incluso no cuerpo sino carne, tenéis que comer mi carne. Y claro, los judíos que estaban allí lo toman por loco y se quitan del medio, ¿no? Y Jesucristo en la última cena nos muestra que en el pan y el vino está ahí su cuerpo y su sangre, y es con lo que nosotros nos alimentamos. Entonces nosotros creemos que en el sagrario no hay un trozo de pan bendito, sino que en el sagrario está el mismo Jesús. De ahí que tengamos que tener conciencia de lo que significa, ¿no? El sacramento de la Eucaristía se instituyó en la última cena, como ya sabéis, en el que Jesucristo lo distribuyó a los apóstoles y quedó realizado ahí, ¿no? Con el sacramento de la Eucaristía se honra 3 tiempos de Jesucristo en sus últimos días: la última cena, que se realiza en el Jueves Santo, el sacrificio de la cruz y la resurrección. Las 3 cosas. Cada vez que vimos la misa tenemos presentes las 3 cosas, ¿vale? Seguimos con la Eucaristía, pues ya como hemos hablado ya muchísimo de la realidad, tampoco vamos a adentrarnos mucho, ¿no? ¿Cómo se realiza? Bueno, pues pan, tiene que ser pan, y vino. No sé cómo decirlo, por ejemplo, el pan tiene que ser pan ácimo, porque es el que Cristo utilizó en la última cena. No es el pan que nosotros tenemos en la casa, que ese pan tiene levadura. ¿No? ¿Por qué? Porque los judíos, cuando utilizaron, es decir, Jesús lo que hizo en la última cena fue la Pascua judía. La Pascua judía en la que los judíos vivían cuando ellos salieron de Egipto, y como salieron corriendo, hicieron el pan sin levadura. Y entonces se va traduciendo de generación en generación que el día de la Pascua judía el pan era sin levadura, para recordar que ellos salieron corriendo de Egipto. Entonces Jesucristo utilizó en la última cena pan sin levadura, pan ácimo, ¿no? Entonces se tiene que utilizar pan ácimo, y el vino tiene que ser vino. Es decir, pues no se puede, por ejemplo, el vino Pedro Jiménez, que hay algunos curas que lo utilizan, no se está de todo de acuerdo que se lo dice, porque la forma de elaborar el Pedro Jiménez es mucha sustancia química, hay mucho proceso químico detrás de hacer el Pedro Jiménez. Está más bueno, pero lo que ocurre es eso, que no sería lo más lógico utilizarlo, ¿no? Seguimos. El sacramento de la curación, así ahora cambiamos. Estos son los sacramentos de iniciación cristiana. Nos metemos en los sacramentos de curación. Los sacramentos de curación son 2. ¿Cuál creéis que son? Penitencia. ¿Está claro? Son sacramentos de curación porque uno te cura espiritualmente, que es el perdón de los pecados, y el otro también te cura de los pecados por eso, pero también te da, si viene de Dios, la curación física. Pues aunque las personas, gracias al bautismo, reciban la vida nueva en Cristo, no hay que olvidar que estamos hechos de barro, y un hijo de Dios puede perder la gracia recibida a causa del pecado. De aquí la necesidad de los sacramentos de curación. El Señor Jesucristo, médico de las almas y de los cuerpos, que perdonó los pecados al paralítico y le devolvió la salud del cuerpo, quiso que su iglesia continuase con la fuerza del Espíritu Santo su obra de curación y de salvación, incluso en sus propios miembros. Primer sacramento, el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión. A diferencia de los juicios tradicionales, en los juicios divinos, que son los de Dios, es decir, una confesión, el pecador no debe mostrarse asustado, sino agradecido. Es decir, uno cuando va a un juicio, pues es decir, yo que tuve que pasar por una situación, pues en un momento complicado, duro, ¿no? En el que uno tiene que ir a esa situación. Sin embargo, lo que ocurre realmente a la persona cristiana que va a confesarse, a pesar de que tiene realmente los motivos de delito, que son los pecados, entre comillas, no tiene que ir asustado, tiene que ir arrepentido, con el dolor de los pecados,
pero sabiendo que el Señor le va a dar el perdón. Entonces tiene que estar agradecido a Dios, ¿no? Por ello, porque el juez en el sacramento de la penitencia es Dios, y gracias a Él, quien confiesa sus pecados no es condenado sino suelto. Es decir, tú vas a un juicio sabiendo que te van a perdonar siempre. Es decir, uno va a un juicio siempre diciendo, pues era tú lo que me va a caer, porque has hecho lo que sea, y sin embargo cuando vas a juicio cristiano, que cada vez que uno va a confesarse, lo que recibe es lo contrario, no recibe un susto, sino que recibe es siempre suelto. Esta persona queda suelta, esta persona queda suelta, esta persona queda suelta. Es decir, que es un regalo, ¿no? La confesión es fuente de gracia que nos ayuda a combatir nuestras flaquezas, nos da fuerza para vencer el pecado y no volver a caer en él. Gracias a él se perdonan todos los pecados cometidos después del bautismo, todos. Si Bin Laden se hubiera confesado, bueno, antes se tenía que haber bautizado, pero si Bin Laden se hubiera confesado, Bin Laden queda suelto. Si el mayor sicario del mundo está arrepentido y va a confesarse, ese pecado queda suelto. Es decir, cualquiera. El único que no es perdonado es cuando tú no te arrepientes de tu pecado. Eso es lo que dice cuando dice el Cristo, dice, el único pecado que no se perdonará es contra el Espíritu Santo, ¿no? Es ese pecado concreto en el que tú no quieres el perdón de Dios, no dejas que el Espíritu Santo entre en ti y por tanto no quieres arrepentirte de tus pecados o no confías en esa gracia de Dios y por tanto vives sin ese regalo. No de forma tú personal, que dices yo me confieso con Dios, sino por el medio del sacerdote, que son los que Dios ha puesto por delante para dar el perdón, brindado en el creyente en una nueva oportunidad de reconversión, purificación y una vida nueva llena de gracia. El sacramento se produce de forma, debe ser auricular, es decir, que no quiere decir por móvil, no te puede confesar por móvil, ni por internet, sino de forma personal, que confiesa tus pecados, y de forma individual, no así en grupo, y en secreto. Incluso el sacerdote debe de guardar el sigilo sacramental, no puede revelar nada, incluso si desvela algo, se produciría un juicio contra ese sacerdote para ver si realmente lo ha hecho, y si lo ha hecho y ha comentado esos pecados, es excomulgado. Y el único que puede perdonar ese pecado es el Santo Padre. Fijaros, ¿hasta dónde llega la situación del sigilo sacramental? Entonces, ¿qué os digo? El sacramento de la penitencia es instituido, esto no está puesto aquí, pero es instituido por Cristo. Él perdonaba los pecados, él lo decía continuamente, pero en el momento de su resurrección, la segunda aparición, que es la aparición que hace a Tomás, después de aparecerse le dice a sus apóstoles: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. En ese momento, Cristo instituye el sacramento de la penitencia, de forma que vemos que el sacramento de la penitencia no es algo que tú te puedes confesar directamente con Dios. Bueno, entonces, ¿por qué Cristo instituye este sacramento? Además, vosotros, porque habéis confesado, tenéis la experiencia, cuando uno se confiesa, es uno de los sacramentos donde más se nota la gracia. Porque cuando sales del sacramento de la penitencia, sales con una paz, con una serenidad y con una ganas es donde más se nota. Donde más se nota, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener presente porque es un regalazo, ¿no? Y para hacerlo bien, los pasos de la confesión son pues examen de conciencia, arrepentimiento, propósito de enmienda, confesión al sacerdote y penitencia. ¿Vale? Es el paso que tiene. Es decir, es verdad que hay veces que dices, no me ha dado tiempo a ese examen de conciencia, que está pillado de golpe, ¿no? Bueno, hace un examen de conciencia mientras que estás con el sacerdote arrepintiéndote de esos pecados que tú estás tomando conciencia, ¿no? Pero lo suyo que es, pues antes de confesarte, que tú pues te pongas delante del Señor y mires realmente pues de qué tienes que arrepentirte, ¿no? Después desde que no te confiesas, de qué tienes que confesar, y uno piense, ¿no? Cuando lo has pensado, pues yo me arrepiento de esto y pide al Señor que te duela todos esos pecados, y entonces vas al sacerdote, confiesa esos pecados, el sacerdote te da la solución y después tienes que cumplir la penitencia para que todo quede concluido, ¿no? Unción de enfermos. Bueno, este sacramento se infiere con la imposición de manos y la bendición y la oración que hay de absolución. Es decir, no hace falta decir la oración larga, ¿no? Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección, no hace falta decir esa oración larga. Con el simple hecho de que el sacerdote diga: y yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo la señal de la cruz en la cabeza de la persona, esa persona queda suelta si está arrepentida. ¿Vale? Otro sacramento que nada más que puede dar el obispo y el sacerdote
Y tiene que ser así, concretamente, es decir, contar los pecados al confesor, a no ser, imagínate, que estás en un avión, el avión se va a estrellar y el sacerdote dice, vámonos, que nos vamos. Yo asuelvo de vuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esos pecados, aquella persona que está arrepentida, quedan asueltos sin decir sus pecados ni nada, claro está. ¿Vale? No sé si me habéis entendido. Sí, lo sustremo. Claro, No quiero vivir eso. Quiero confesarme, ¿no? Quiero confesarme y decírselo antes que la gente estrelle. ¿Cuándo hay que confesarse? Ahora, la Iglesia dice que te confieses mínimo una vez al año. Ahora, ¿yo qué recomiendo? A ver, una vez al año cuando tú no tienes pecado de materia grave y quieres comulgar. Pero si una persona dice, oye, pues yo siempre recomiendo que siempre, si no puede, depende de la persona, ¿no? Hay personas que bueno, yo pienso, es decir, yo intento confesarme cada 2 semanas, cada mes. No, cada mes no, perdón, cada semana, cada 2 semanas, ¿no? Pero yo recomiendo que sea cada mes, cada 2 meses. O si no, cada tiempo fuerte. Es decir, por ejemplo, Adviento, confiésate. Empiezas el curso septiembre, confiésate. Cuando llega Cuaresma, confiésate. Cuando llega la Pascua, confiésate. Es decir, son momentos fuertes que al final te confiesas 4 veces al año. Y te ayuda, pues, sobre todo a recordar, porque es mucho más fácil recordar los pecados de hace un mes o incluso 2 meses que cuando dices, pues llevo confesarme un año. Y en este año, ¿qué he hecho yo? Pues no te acuerdas, es imposible, ¿no? Que sean pecados veniales de la cosa día a día, ¿no? Que no solamente tiene que ser materia grave, sino los pecados veniales, las cosas del día a día, ¿no? Seguimos. Unción de enfermo. Es aquel sacramento en el que la Iglesia se une al enfermo para encomendarlo ante Jesucristo, pidiendo su salvación. Mira, vamos a ir, porque es que si no, no va a dar tiempo si lo tenemos que leer, porque ya son 26. Unción de enfermo. Se da por medio de un aceite que se consagra, que se bendice, también lo bendice el obispo, pero puede ser cualquier aceite. Imagínate que yo como cura llego a una casa urgentemente y no tengo el aceite bendecido por el obispo. Traedme aceite de oliva. Esa persona trae aceite de oliva y el sacerdote puede bendecir ese aceite y con ese aceite ungir a la persona. Se produce con la unción en la frente y en las manos, en las palmas de las manos, y diciendo pues las palabras que eso, con esta santa unción y con su bondadosa misericordia te ayuda el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Eso cuando se hace en la frente, para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Tanto en las 2 manos, la unción del aceite, ¿no? Y esa persona recibe la gracia de la unción, que el apóstol, es decir, ¿cuándo se administra? Bueno, pues realmente este es el sacramento instituido por Cristo en su vida real. Jesucristo, una de las cosas que más hacía era curar a los enfermos y estar con ellos, ¿no? Y cuando en la carta del apóstol Santiago, el apóstol Santiago dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llama a los presbíteros de la iglesia para que recen sobre él, para que después de ungirlo con óleo y orar el presbítero por él, en la oración de fe salvará al enfermo y si ha cometido pecado lo perdonará. Es decir, es instituido por Cristo y los apóstoles hablan de que se hacía esto, ¿no? De forma que el sacramento de la unción también es instituido directamente por el Señor y hace estas 2 cosas. Da el perdón de los pecados, es decir, una persona que está enferma, que está muriéndose y no puede hablar, los pecados quedan perdonados por la unción de enfermo, ¿vale? Y además da la gracia que ese enfermo necesita en ese momento de la enfermedad. Si la gracia es la curación, te va a curar, si lo vives con fe. Si la gracia es que tú vivas con paciencia esa enfermedad, te dará para que puedas vivir con paciencia esa enfermedad. Pero Dios te da la gracia que necesitas para poder vivir esa enfermedad. Es decir, por eso tenemos que no tenerle miedo a la unción, ¿no? Luego tenemos los sacramentos al servicio de la comunidad, que son 2. El sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. ¿Por qué los 2 están puestos para el servicio de la comunidad? Es decir, el matrimonio en sí, para incluso como matrimonio, pues bendecir como matrimonio, pues vuestros vecinos, vuestra familia, vuestras casas, incluso para entregar a la vida en una parroquia como estáis haciendo vosotras, ¿no? Y tú, y vosotros, que es el matrimonio que estáis los 2 aquí. Y el sacramento del orden, pues sacerdote dentro de una parroquia, pues imaginarse, ¿no? Y los diáconos y los obispos, ¿no? El sacramento del orden también cambia en el ser de la persona y lo une íntimamente a Jesucristo.
¿vale? Y está puesto al servicio de todas las personas. El sacerdote es como, está configurado, es decir, está instituido el Jueves Santo. Es decir, el mismo día que Cristo instituye la última cena, pues instituye también la Eucaristía. En la palabra que dice, haced esto en memoria mía, a los apóstoles, y los apóstoles después lo van distribuyendo. Y entonces los apóstoles, cuando iban, dejaban a un obispo y presbítero que se encargaban de cuidar esa comunidad. Y ellos son los que se encargaban de hacer la Eucaristía. ¿Vale? Es decir, el sacramento del orden, el sacerdote, está íntimamente ligado a la celebración de la Eucaristía. Es el hombre, por decir de alguna manera, el hombre de los sacramentos. Es decir, su función es guiar a una comunidad y santificarla y enseñarla por medio de los sacramentos y de la predicación. Esa es la función del sacerdote. O sea, los sacerdotes estamos aquí, somos como descendientes de los apóstoles, por decirlo de alguna manera, para que me entendáis, que estamos aquí puestos pues para traer a Jesucristo a las personas. ¿Cómo? Por medio de los sacramentos principalmente, pero por las palabras. Es decir, cuando el sacerdote está en la homilía diciendo las cosas, pues el Señor también es el que os está hablando a vosotros. Cuando yo ahora mismo aquí estoy dando la catequesis, es el Señor el que quiere enseñaros a vosotros. Entonces lo hace por medio del sacerdote. Cuando el sacerdote va a visitar a un enfermo, es Cristo el que quiere visitar a ese enfermo y lo toca. Estas son cosas muy importantes, ¿no? Porque en la figura del sacerdote, por eso cuando el sacerdote peca, es tan importante, es tan duro el pecado del sacerdote, porque en el fondo tiene que representar a Cristo y su pecado es más grave, ¿no? Tiene 3 grados, episcopado, presbiterado y diaconado. Para poder llegar al episcopado tiene que haber pasado por el diaconado y por el presbiterado. Es decir, tú no puedes ordenarte presbítero si antes no te ordenas diácono. Por eso Juan Carlos antes es diácono, ¿vale? Siguiente, el matrimonio. El matrimonio es una alianza de amor entre Dios, entre el hombre y la mujer, con el fin de ayudarse mutuamente, procrear y educar a los hijos. Este lazo eterno y bendecido por Dios y la Iglesia simboliza el amor verdadero y la fidelidad de Jesucristo con la humanidad. Esta realidad Cristo nos muestra, es decir, es un sacramento que, fijaros, tiene orden natural, ¿vale? Esto, el matrimonio, el sacramento del matrimonio ya es visto por Dios desde la creación del mundo. Es decir, en la realidad de que Dios los hizo hombre y mujer, les dijo crecer y multiplicaos, estaba mostrando la realidad de que Él quería el sacramento del matrimonio. Cristo lo eleva a algo natural, ojo, porque es algo natural, por eso es decir, en todas las religiones existe la unión de 2 personas, ¿no? Cristo lo eleva al orden sobrenatural, algo que es natural, algo que está puesto en la mentalidad natural humana, el unirse de 2 personas. Cristo lo eleva al orden sobrenatural y lo hace que lo ponga pues íntimamente unido al Señor. Y ya está, no vamos a decir más nada, ¿no? Pero es muy importante que el sacramento del matrimonio pues se sepa, ¿no? Que es un regalo también del Señor para poder vivir esa unión entre 2 personas, que es para toda la vida, es algo establecido así por el Señor, y ayuda a los 2 al matrimonio a vivir con plenitud esa gracia del matrimonio para después pues educar bien a los hijos, para hacer una bendición para una sociedad y etcétera. Así que, después de decir todo esto, ¿alguna pregunta, alguna cosa que vosotras queráis decir, que queráis hablar?